Aportando Luz, episodio 120. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y en mi web, javierrosano.com, puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de fotografía nocturna con móvil. Bueno, pues cada vez más los móviles pueden hacer fotos que hace unos años eran impensables. Ya hablamos en su momento con Rodrigo Rivas en el episodio 64 sobre fotografía nocturna con móviles, pero han pasado casi 4 años, que 4 años en esto es un mundo, y en ese tiempo pues los avances han sido muchísimos, así que toca ya actualizarlo. Y para hacerlo tenemos en el podcast como invitado a Galo Alcolea, y Galo, pues si no lo conocéis, es todo un experto en fotografía nocturna con móvil. Así que nadie mejor que él para hacernos esta actualización. Buenas, Galo, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal, Javier? Pues muy bien, aquí, expectante. Oye, antes de nada, muchísimas gracias por pasarte, por dedicarnos un ratito para explicarnos, pues eso, tu forma de ver la fotografía nocturna con el móvil, que es bastante novedoso y siempre es un lujazo que os paséis por aquí para explicarnos vuestro punto de vista, que dediquéis un ratito, saquéis un momentito de vuestras vidas para hablarnos, así que mil gracias. A vosotros por escucharme y yo deseando explicar lo que pueda. Muy bien. Oye, antes de empezar con el tema, cuéntanos por favor quién es Galo Alcolea. Bueno, pues yo siempre he dicho que soy un astronauta frustrado. Desde pequeñito me ha gustado mucho todo el tema de astronomía y astronáutica. Y bueno, pues en su momento me compré un telescopio solo para visual, pero bueno, la verdad es que a raíz de la pandemia, pues empecé ya a pensar un poco en la fotografía más tradicional astronómica. Ya había hecho mis primeros pinitos con móviles de hace ya 6 7 años que no tienen ni modos astronómicos y tal, pero al final hacías fotografías en modo noche y veías que aparecían estrellas, incluso a veces se atisbaba la galaxia de Andrómeda y decías, ostras, eso es la galaxia de Andrómeda, ha salido en la fotografía del móvil. Y bueno, pues casi te digo que empecé a hacer más fotografías con los móviles de temática astronómica que con la cámara y luego con los telescopios, que bueno, también con el tiempo he ido incorporando a mi equipo y tengo mis equipos profesionales, pero la verdad es que últimamente utilizo más los móviles que los telescopios e incluso la cámara de fotos. Ujú. Muy bien, y oye, antes de entrar a fondo en el episodio, quería hacerte una pregunta para saber hasta dónde llega tu confianza por la fotografía con el móvil. Cuando yo salgo a hacer nocturnas, yo hago las fotos con mis cámaras mirrorless y o bien cuando he terminado ya de hacer todas las fotos o porque pues hay una cámara que está trabajando y tengo un trípode libre, entonces sí que cojo ese trípode libre y hago fotos con el móvil, pues para ir viendo cómo funciona, cómo trabajar con él, qué puedo hacer, pues cómo de buenas son las fotos, ir aprendiendo. Tú tienes también, si no me equivoco, una cámara sin espejo full frame. Cuando sales a hacer fotos, ¿confías tanto en el móvil que es tu principal herramienta de trabajo o sigues también trabajando con la mirrorless y pues la cámara del móvil entiendo que es mucho más importante que en mi caso, pero es algo secundario o cómo es ese orden, esa importancia? Pues depende, porque por ejemplo, normalmente en las salidas suelo, digamos, tratar de trabajar en paralelo, es decir, pongo mi cámara, enfoco lo que vaya a hacer, si una panorámica o un start trailer o lo que sea, pero también preparo el móvil enseguida, con lo cual al final voy un poco en paralelo con los dos dispositivos, salvo que, por ejemplo, pues esté probando un móvil. A mí habitualmente las marcas me suelen dejar los móviles para hacer las pruebas, entonces hay veces que hago salidas exclusivas para probar las funcionalidades del móvil, hasta dónde puede llegar o probar algunos accesorios que estoy fabricando y demás. Entonces, en esas salidas sí solo uso el móvil, me voy con el móvil y ya está. Pero habitualmente suelo intentar hacer las dos cosas, trabajar en Ujú. paralelo con cámara y con el móvil.
Muy bien, pues respondida entonces. Y oye, ¿qué ha ocurrido en los móviles con las cámaras durante estos últimos años para que haya mejorado tanto? Porque de un tiempo a esta parte, el salto en fotografía nocturna, que es una disciplina que es muy exigente, ha sido bastante grande. ¿Qué ha pasado? Pues si me permites, voy a retroceder unos añitos, ¿vale? A las épocas en las que, bueno, la marca Huawei cuando estaba en España tenía tanto auge y era de las principales marcas, bueno, en España y en Europa. Pues es una marca que ya en sus móviles P20, P30 empezó a sacar modos de pinturas de luz que les llamaban, y ahí ya teníamos un Star Trail para hacer estelas de estrellas, por ejemplo. Ujú, Tenían modos de medio larga exposición y nos permitían, pues, hacer tomas de varios segundos y sacar, pues, un poquito la Vía Láctea, e incluso ya tenían, eran los primeros móviles que tenían modos profesionales y te permitían ya trabajar con tiempos de exposición hasta 30 segundos, ajustar el ISO y tal. Y bueno, pues ahí ya podías hacer algunos pinitos para fotografías, pues eso, de gran campo, con el modo es automático, hacer unos extra trail que, bueno, no le sacabas casi color, pero bueno, decías, jolín, se ve ahí el círculo de las estrellas y te quedabas alucinado. Yo ahí es cuando estaba un poco empezando en ese mundillo. Y entonces estaban muy bien. O sea que pasa que luego, bueno, vino todo el tema de Google, Huawei fue un poco de capa caída y luego, pues hasta hace aproximadamente 4 años más o menos es cuando ya me empecé a meter un poco de lleno con el tema este, y fue con un móvil, con el Vivo X90 Pro, y ahí me di cuenta que tenía una aplicación de cámara súper completa, con todos los parámetros que podemos ajustar en una cámara de fotos, salvo obviamente lo que es no el obturador, sino el diafragma. sí. No podías ajustarlo, pero podías ajustar el resto de parámetros muy bien. La aplicación tenía un intervalómetro, tenía un histograma. O sea, y a partir de ahí dije, jolín, voy a intentar hacer pruebas de las que estoy haciendo con mi cámara de fotos, trasladarlas al móvil. Y entonces, bueno, pues lo típico, una de estas salidas al campo, me fui con mi cámara flamante que había comprado decía poquito, con un anillo adaptador, con unas ópticas de la antigua cámara, Ujú, a ver, que se suponía que iba a funcionar muy bien, y me llevé el móvil. Y cuál fue mi sorpresa cuando empecé a disparar con la cámara de fotos, las fotos me salieron horribles, o sea, unas aberraciones, unas cosas fatal. Y a la vez, cuando estaba haciendo las fotos con el móvil, cuando fui a mirar las fotos del móvil dije, ¡hala! Pero qué vía láctea me ha salido aquí. También hice un Star Trail y cuando empecé a sumar las fotos dije, ostras, qué maravilla. Y sin embargo, pues ya te digo, tuve que tirar a la porra todas las fotos que hice, toda la sesión de la cámara de fotos, y sin embargo con el móvil me salieron alucinantes las fotos. Y dije, ujú, ostras. Entonces a partir de ahí, pues empecé con eso. Luego han ido evolucionando. Y ya pues en estos últimos modelos, a partir de hace un año y medio más o menos, algunos fabricantes han empezado a incorporar estos teleconvertidores que le ujú, puedes añadir a los teléfonos, con lo cual ya puedes pasar del gran campo a centrarte en objetos ya más de espacio profundo. ujú. Y han ido mejorando, o sea, de 200 milímetros han pasado a 400. Bueno, la verdad es que han dado un salto grande. Muy bien, y a mí por lo menos me pasa con los cuerpos de las cámaras de objetivos intercambiables, que cada vez es más complicado mirar especificaciones de esas cámaras, entenderlas y compararlas de un modelo con otro, pues porque al final ya no solamente es lo habitual a lo que estamos acostumbrados, ¿no? De ráfaga, de ISO, etcétera, etcétera, sino que también ya hay muchas especificaciones relacionadas con la IA, por ejemplo, y en fotografía de móvil yo creo que todavía es, o mi sensación al menos, es que ese mundo es más complejo a nivel de especificaciones, porque no es solo ya la parte de hardware de, pues, qué focal tiene cada lente, qué diafragma tiene, sino que luego también está la parte que hay por detrás del software, fotografía computacional, IA. Cuando alguien quiere comprarse un móvil y la parte de la cámara es muy importante para hacer fotografía nocturna en ese móvil, ¿qué características deberíamos buscar con los móviles que hay ahora y las características y la tecnología que hay ahora? Pues aquí pasaría como con las cámaras, o sea, olvídate de la IA. O Ujú, sea, aquí lo que hay que buscar en un móvil para hacer fotografía nocturna, pues básicamente es que tenga un modo profesional y sobre todo si tienes la posibilidad que incluya el disparo en RAW. O sea, eso es bastante imprescindible. Aunque luego si tu teléfono no tiene soporte nativo, digamos, de modo RAW, hay aplicaciones de terceros ujú, que te disparan en RAW y te lo permiten luego exportar y editar con bastante facilidad. Pero personalmente, o sea, lo que diría es que os olvidéis de los modos automáticos, las IAs y demás, y siempre se trabaja en modo profesional.
con la cámara. Tú ajustas tu tiempo de exposición, tu ISO, tu balance de blancos. Como digo, no podemos ajustar el diafragma, Ujú. pero el resto de parámetros, pues como una cámara de fotos. Y ya te digo, si puedes trabajar en RAW, genial. Y luego, por ejemplo, a ver, ahora lo que sí han dado un salto muy grande con estos teléfonos que estoy probando yo ahora, sobre todo que digo de Vivo, que luego han incorporado ya modos modos astrofotográficos. Y lo que hacen es un poco lo que nosotros haríamos en el postprocesado. Hacer una fotografía, si lo pones en el trípode, de hasta 2 minutos y pico, más o menos, y lo que va haciendo va sumando luz, va sumando luz, va sumando luz, y te genera una fotografía que ya querrían muchos hacer. O sea, Sí. alguna habéis visto imagino, en algún chat o en Instagram, en mi cuenta de Instagram, y es increíble la fotografía que son capaces de hacer. Y ahí sí, no es IA, porque realmente no es IA, pero sí es un postprocesado que va haciendo mientras va haciendo la fotografía. Pero ya digo, si alguien se quiere comprar un móvil que le permita hacer algo de esto en fotografía, sobre todo que tenga modo profesional y si puede ser, que dispare en RAW. Ujú. ¿Y el tamaño del sensor es importante? ¿O con estos modos que estás comentando de astrofotografía que hacen pues ya el apilado en el móvil y te muestran esa fotografía resultante, ya no es tan importante ese tamaño del sensor porque se compensa por otro lado con ese apilado? No, es importante el sensor, pasa un poco como con las cámaras. Al final, si tienes un sensor más grande, vas a conseguir más luz. Eh, no hay que fiarse de estos modos, a ver, no hay que fiarse de la publicidad. 200 megapíxeles, cámara de 200 megapíxeles, porque realmente luego no vas a hacer una fotografía de 200 megapíxeles. Al final la fotografía te la va a hacer el móvil normalmente a 25 megapíxeles y si activas el modo alta resolución hasta 50 megapíxeles. Pero realmente esos 200 megapíxeles no los utiliza. Lo que hace es un binding de estos y te Ujú, suma píxeles y al final consigues algo más de luz. Pero básicamente es eso. O sea, no hay que dejarse llevar por eso de los 200 megapíxeles. Pero si es un sensor grande, sí es importante, ¿vale? ujú. Vale, y seguro que alguien diciendo, mira, Galo, yo me lío un montón con especificaciones, no sé muy bien qué coger, porque además los modelos, pues yo qué sé, en Vivo o la marca que sea, tiene el modelo de móvil normal, el Pro, el Plus, el no sé qué. Recomiéndame, por favor, una marca y un modelo de móvil, o varios, para no pillar los dedos, para hacer fotografía nocturna. ¿Cuál recomendarías tú? Ahora mismo, de los móviles que hay en el mercado actualmente, yo personalmente recomiendo Vivo, es lo que mejor experiencia me está dando, ¿vale? Si bien es cierto que, por ejemplo, Xiaomi, con los últimos modelos de Xiaomi, también están funcionando bastante bien. Y, por ejemplo, también tenemos de la marca Oppo, ¿vale? Estos teléfonos Ujú, tienen sensores bastante potentes, tienen mucha apertura, con lo cual cogen bastante luz. Estamos hablando a lo mejor de 1,97 aproximadamente. Y, y eso suelen funcionar bastante bien, pero obviamente estamos hablando de fotografía de gran campo, ¿vale? Utilizando el sensor principal, que suele ser de 25, 23 milímetros. Y donde suelen fallar sobre todo es en los grandes angulares. En los grandes angulares pierden mucha luz. No sé por qué, pero cuando es la fotografía, que suelen ser de 14 milímetros más o menos, les cuesta bastante levantar las luces y luego generan mucho ruido y demás. Entonces, es importante trabajar con el sensor principal y en ese sentido, los que tienen sensores principales de 23 milímetros, pues al final te coge el mayor campo. Entonces, ya te digo, esos teléfonos no están mal, tienen modos profesionales, con lo cual vas a poder trabajar sin ningún tipo eh, de problema con ellos. Y luego, avanzando ya a lo que está saliendo últimamente, si ya quieres dedicarte a hacer fotografías un poquito más específicas, por ejemplo, de luna, de sol, ujú. o incluso objetos de cielo profundo, como yo estoy empezando a hacer pruebas, Andrómeda, algunos otros objetos así bastante luminosos y llamativos, pues ahí necesitas que tengan un sistema de acoplamiento de los teleconvertidores que fabrica la propia marca. Ujú. Hay teleconvertidores en el mercado que puedes encontrar, que hacen otros fabricantes, se encuentran en las tiendas estas chinas que todos conocemos, pero al final las lentes que llevan no son muy buenas. Entonces al final generan aberraciones o viñeteos y los colores, ves que hay una aberración cromática extraña. Sin embargo, estos que han lanzado en su caso Vivo, también Oppo, utilizan lentes apocromáticas, con lo cual esa aberración no la tienen. Un problema que espero que corrija la gente de Oppo, eso sí, ya lo aviso, es que para utilizar sus teleobjetivos, sacaron un 200 y ahora han sacado para el último modelo un 300, es que tienes que disparar en un modo específico del teléfono, ¿vale?
que no es el modo profesional. A ver, lo Ya. puedes utilizar, pero con una trampa, que ahora os explicaré. Pero claro, si utilizas esto en el caso de los Oppo, este teleobjetivo, al ser un modo semiautomático, está muy bien para un paisaje y cosas de esas, pero si nos metemos a cielos oscuros y tal, ahí va a entrar la IA, va a hacer cosas raras, ¿vale? La trampa, te puedes meter en el modo profesional, activas el teleobjetivo y lo puedes utilizar. ¿Qué pasa? Que la imagen sale invertida, porque los teléfonos estos, cuando tú activas el modo teleobjetivo, al ser un teleconvertidor, la imagen llega al sensor dada la vuelta, porque lleva Ujú, lentes delante también. Entonces tienes que acordarte de que primero debes de enfocar a lo que quieras disparar y una vez lo tienes centrado, activar el modo profesional y ya ver la imagen y ya está, pero es un poco complicado. En el caso de, por ejemplo, Vivo, sí te permite utilizar los teleobjetivos en todos los modos fotográficos, ya sea profesional, fotografía normal, retrato, incluso los modos paisaje que ellos han metido englobado a todos sus modos avanzados, pues también ahí se puede utilizar el teleobjetivo. Tiene un iconito, lo marcas y te lo activa. ujú. Entonces, a mí, en ese sentido, los que mejor han resuelto todo este tema son la gente de Vivo. Por eso, últimamente trabajo mucho con ellos. Muy bien. Curioso el problema ese que comentabas, que además encuadrar cuando estás viendo la imagen al revés no es nada sencillo. No. Es un tema de software, o sea que imagino que se arreglará fácil. Y una pregunta, no sé si tú trabajas con iPhone, yo iPhone no he probado nunca, no soy ningún fanboy ni de Apple, ni de Android, ni de nada, pero hace un tiempo, y no sé si actualmente, iPhone siempre hacía muy buenas fotos, era uno de los móviles que mejores fotos hacía. A nivel de fotografía nocturna, ¿no es tan bueno? ¿O es siempre, pues yo qué sé, ahora Apple saca un modelo nuevo y supera al resto, luego Vivo saca un modelo nuevo y supera al iPhone? ¿O está un poquito por detrás, por delante? ¿Cómo va esto? Pues yo es que tampoco soy fanboy, soy un poquito anti-Apple, ¿vale? Ujú. Entonces, la verdad es que nunca he probado un iPhone, pero Apple sigue reinando mucho en la parte de vídeo. O sea, yo Sí, sí conozco gente que utiliza mucho Apple y hay que reconocer que en la parte de vídeo funciona muy bien, pero en la parte de fotografía pecan de que le faltan bastantes cosas, bastantes modos y demás. Hasta hace poco incluso no tenían un modo profesional nativo. Tenías que ya. entrar en una aplicación de terceros y con eso poder hacer las fotografías en modo, digamos, profesional y en modo RAW. Ujú. Entonces, que yo sepa, iPhone ahora mismo no llega al nivel de otros teléfonos. O sea, Vale. incluso Samsung, no sé si ahora los S23, Sí, S24, 25, incorporan un modo astrofotográfico. Pero sí, yo he estado haciendo pruebas con otra persona que sí que llevaba el último modelo de ese Samsung y cuando probó el modo astrofotografía del Vivo, en este caso creo que era el 200 en su momento, esto fue hace un año y medio, más o menos, un año, alucinó. O sea, no tenía nada que ver. Hicimos pruebas ajustando mismos parámetros y tal, y no sé qué, y no tenía nada que ver la fotografía que me hizo el Samsung o que nos hizo el Samsung respecto a, en este caso, el Vivo. O sea que se nota en los teléfonos también, la calidad sí, en ese además sentido. he dicho iPhone, pero es verdad, también Samsung tenía fama de hacer buenas fotografías, los S23, 24, etcétera. Y pues mira, también otro caso similar en el que no sé si en general en fotografía o en caso concreto de fotografía nocturna estaría un pasito por detrás. Y aplicaciones, ¿qué recomiendas utilizar? ¿Las que traen los móviles por defecto o utilizar una aplicación de terceros porque en algunos casos te puede ofrecer algo diferente, algo mejor, algo, no sé, que aporte algo más de comodidad? Pues depende del teléfono y lo que te ofrezca la aplicación de cámara. Por ejemplo, en teléfonos que no tienen un intervalómetro, por Ujú. ejemplo, los móviles de Huawei, los móviles de Honor o algunos teléfonos de gama media, ¿vale? Se pueden utilizar, por ejemplo, aplicaciones de tercero, como por ejemplo hay una que se llama Intervalometer. Está en Google Play y es gratuita. Se puede hacer algo de pago, pero el uso que le podemos dar para astrofotografía perfectamente se puede utilizar la gratuita. Y esa lo que te permite es que, por ejemplo, te sobrepone sobre la pantalla, aplicación de cámara de tu móvil, un disparador. Tú le puedes decirle cuántas fotos quieres o modo infinito, cada cuánto tiempo quieres que apriete el botón virtual del disparo, y entonces con eso consigues un intervalómetro en el caso de que tu aplicación de cámara de tu teléfono no lo tenga. Pues eso me pasó, ya te digo, con Honor me pasó, con Huawei y no me acuerdo con algún, creo que con un Oppo así de gama media. Claro, decía, no puedo estar aquí haciendo un time lapse o un start trail yo dándole al botón cada. Claro. Pues esta aplicación te da esa solución. Y luego, por ejemplo, hay una aplicación que es un chico que está haciendo un desarrollo que es también bastante interesante,
que se llama Deep Sky Camera o DSC, Ujú, también lo podéis encontrar en Google Play. Tiene una versión normal y una versión Pro. La normal ya de por sí funciona muy bien y es gratuita. Y esa lo que hace es que, en función de las características del sensor de la cámara del teléfono, pues te permite hacer las fotografías, ¿vale? Incluso en algunos móviles, normalmente los móviles están limitados a fotografías de 30 segundos, 30, 32, ¿vale? Pues este chico ha conseguido en algunos teléfonos obligar al sensor a hacer fotografías de más tiempo. Creo que llegó hasta 1 minuto y pico, no me acuerdo en qué modelo de teléfono. Entonces, si tú tienes un teléfono de gama media, ¿vale? Los de gama baja es que realmente el sensor no capta luz y te va a hacer mucho ruido y no vale la pena. Pero hay móviles de gama media que, por ejemplo, puedes hacer la prueba, no tiene modo Pro tampoco, y tampoco te hace RAW. Con esta aplicación puedes conseguir ese modo equivalente al Pro y que te haga el RAW. Y se llama ujú. Deep Sky Camera, por si lo queréis buscar. Esas Muy dos bien. aplicaciones están muy bien. Y luego, para terminar, si has hecho muchas fotografías y quieres, por ejemplo, hacer un Star Trail, ¿vale? Sin llevártela al ordenador, editar en Photoshop Sí. y demás, hay una aplicación que se llama Light Trail, que es del mismo programador de la de Intervalometer, Ujú. y esta lo que te hace es que tú eliges las 200 fotos, las 300 fotos que has hecho con tu teléfono, y él te monta un live trail, un Ajá. Star Trail, vamos, de ahí lo bueno, o sea, lo malo en este sentido es que, por ejemplo, te van a salir todas las trazas de los satélites de los Ya. aviones, que hoy en día es horrible, ¿no? Pero bueno, pues Sí. estando en el campo o estando en un sitio rápido, puedes hacer una prueba de cómo te está quedando Claro. la fotografía. Y Ujú, lo haces qué en el bueno. móvil, no tienes que llevártelo fuera del teléfono. Ya, qué bueno, muy bien. Y vamos a pasar ya, si te parece, a tipos de fotografía nocturna. No sabía cómo dividirlo porque al final, claro, mi intención era hablar en este episodio de diferentes tipos de fotografía, pues de luna, de Vía Láctea, de Star Trek que hemos ido hablando ya, de cielo profundo, que son disciplinas que hemos dedicado episodios en el podcast y aquí queríamos concentrarlo dentro de uno. Entonces, voy a separarlo en dos tipos de fotografía, los que se pueden hacer con un angular y los que podemos hacer con un teleobjetivo. Entonces, Mm, de la parte de angular, fotografía de Vía Láctea, entiendo que sí que se puede hacer, ¿verdad? Con este tipo de cámaras de móvil. Perfectamente. Lo único que tienes que hacer es hacer tus pruebas para ver qué tal funciona el sensor en las Ujú, condiciones de luz de esa fotografía. Porque una desventaja que tienen estos sensores es que están muy pegados a la placa del teléfono, con lo cual se calientan mucho más rápido que a lo mejor los de nuestras cámaras, y a ujú, hitos altas generan muchísimo más ruido que también los de nuestras cámaras. No le puedes forzar, por ejemplo, a lo mejor una Vía Láctea, la quieres hacer a 3600 de ISO o lo que sea. Aquí un 3600 probablemente te salga bastante, ya, bastante ruido, ¿no? Yo suelo hacer pruebas entre 800 y 1600 con los móviles cuando salgo a hacer las pruebas con ellos y demás. Y no suelen ir mal de resultado. Como las lentes suelen ser con una apertura entre 1.9 1.8, captan bastante luz, entonces tampoco necesitas subir el ISO demasiado. Y ujú, luego, para Vía Lácteas, pues normalmente haces pues unos tiempos de exposición entre 12 y 15 segundos, ¿vale? Para que no te salgan las trazas de las estrellas y poco más. Se parece mucho a lo que haríamos con la cámara, básicamente. O sea, es que tampoco es tan complicado. Solo hacer tus pruebas. y claro, al final, igual que con una cámara con objetivos intercambiables, conocer la herramienta y ver dónde está el límite, hasta dónde lo puedes llevar y de dónde no puedes pasar. Y panorámicas de Vía Láctea se pueden hacer, entiendo que de forma manual sí, automática, no sé si igual que modo diurno hay el modo panorámica, en nocturno imagino que será más difícil, ¿no? Se pueden hacer, pero lo tienes que hacer manual, pero como lo haríamos con la cámara igual. O sea, al final te Ujú, pones tu trípode, tu base, la nivelas bien y haces tu foto de los 180 grados o los grados que quieres hacerla y ujú, solapando más o menos lo que necesites para que luego el software te lo haga bien. ujú, Y igual que lo haríamos yo he hecho algunas panorámicas sí, y me han quedado francamente bien para estar hechas con un móvil. O sea, ujú, luego lo editas con el software en el ordenador y quedan muy bien, ¿eh? qué Sí, bueno. sí. Y oye, antes comentabas, igual esto es una fricada brutal. Antes comentabas lo del tiempo de exposición máximo para no tener trazas en las estrellas. ¿Has probado o tiene sentido utilizar un Star Tracker? Sí, por ejemplo, cielo profundo. Ujú, Yo que estoy haciendo ahora mis primeros pinitos con cielo profundo, o por ejemplo con luna, o incluso con sol, pues sí, lo mismo, un Star Tracker, le pones el típico adaptador para móvil, o por ejemplo estos que llevan los teleobjetivos de Oppo, de Vivo, llevan el típico adaptador
para colocar el teleobjetivo, el teleconvertidor y luego engancharlo al trípode con Ujú. la Con un casuix. collar, ¿no? Sí, lleva un collarín y la esta casuix y ya está. Y lo alineas bien a la polar y sabes que te van a salir bien las fotos. Yo, por ejemplo, Ujú. hice el año pasado cuando estuvieron el cometa, el Lemon y ¿cuál fue el otro? ¿El Swift era? El Swan creo que era, ¿no? El Swan, sí, eso, el Swan. Me fui al Valladal, creo recordar que fue, por allí por Ávila, y me llevé el tracker, en este caso el Nomad. Tengo el de Skywatcher también, pero me llevé el Nomad para probarlo. Y hice fotos a los cometas y la verdad es que me salieron genial con los teleobjetivos, los teleconvertidores, e incluso se veían algunas nebulosas y tal. Fíjate. Fotos de como máximo 30 segundos, pero bueno, luego a pilas y ya Ujú. está. Si nos dicen hace unos años que ahora vamos a estar hablando de fotografía de cometas con un móvil, vamos, es que no os lo creeríamos, ¿eh? Yo la primera foto que hice y los vi, no me lo creía. Dije: "Ostras", digo, estoy fotografiando un cometa. Sí, sí, sí. Ya te digo, luego cuando vi las nebulosas detrás, porque Sí, coincidió que estaba ya pasando muy cerca de la Vía Láctea, em, aluciné, o sea, qué me voló bueno. la cabeza. Y claro, yo intento buscar también cosas que hacemos con cámaras con objetivos intercambiables, ver si hay algún equivalente aquí en fotografía con móviles. Igual que en fotografía nocturna, cuando fotografiamos, por ejemplo, la Vía Láctea, tenemos filtros de contaminación lumínica, de glow, para oscurecer un poquito las estrellas menos visibles y realzar las que son más brillantes. ¿Hay algún tipo de filtro similar aquí en fotografía con móvil? ¿O es un nicho dentro del nicho que es tan pequeño que no merece la pena y no hay ninguna marca que se haya metido en este jardín? Que yo sepa, no hay marcas que se hayan metido en ello. O sea, lo puedes utilizar haciéndote, digamos, tus adaptadores y tus cosas, que yo es lo que estoy probando ahora mismo. O sea, pues al final yo me he comprado el típico anillo adaptador de varias medidas de filtros y, por ejemplo, para fotografía solar, por ejemplo, la ISS pasando delante del sol y cosas de esas, Ujú, pues al final, con este anillo adaptador lo coloco delante del teleconvertidor del móvil, rosco mi filtro, en este caso era un ND, un 100.000, bueno, ajustas tus parámetros de ISO y de tiempo de exposición de la foto para que te haga muchas fotografías o vídeo a 120 FPS, por ejemplo, como hice yo el otro día, ujú. y ya perfectamente con un filtro ND. No he probado ningún filtro de estos tipos de contaminación lumínica o por ejemplo, la de las estrellas, el tema de que salgan más difusas o lo que sea Sí, y tal. Se podría hacer, ya te digo que sin ningún problema. Es cuestión de, ujú. de probarlo. De ir practicando y probando. Sí, sí, es practicando y probando, sí. Otra disciplina que tenía dentro de esta fotografía nocturna de paisaje con gran angular era el de rastros de estrellas, pero ya has ido comentando que sí que se puede hacer. Mm. Em, ¿Hay que hacerlo también de forma manual o hay tipo Live Composite de OM que vas viendo el resultado en la cámara cómo te va quedando? Pues como te digo, hoy en día muchos móviles tienen un modo que se llama el modo pintura de luz, o Ujú, le suelen llamar modos pintura de luz o larga exposición, y casi todos tienen un modo Star Trail. Esos, si lo utilizas, en tiempo real vas a ir viendo cómo te va montando el Star Trail. ujú, Pero normalmente esos modos, aunque últimamente sí te quitan trazas de aviones, ¿vale? Antiguamente los veías todos, ahora he visto que son capaces de eliminarte, porque lo que hacen es que van viendo qué objetos se mueven rápido en la foto y lo eliminan. Pero no le sacan el color que luego le sacaríamos foto a foto y editando de manera externa, ¿vale? ya. Entonces, está muy bien para hacer pruebas y una noche que estás por ahí le pones el trípode y te tiras ahí varias horas haciendo fotos. Pero si ya quieres hacer fotografía tradicional, como lo haríamos con la cámara, pues es igual. Ahí vas haciendo foto y ahí ya no vas a ver en tiempo real cómo está haciendo Ujú. la curva. Vas a ver cada foto, pero no te lo muestra. Pero bueno, es un poco, yo con mi Canon no tengo, no me va dibujando las estelas de estrellas, con lo cual es lo mismo. Sí, juegas con las mismas herramientas. También lo comentabas ya antes, es mejor utilizar la lente principal, ¿verdad? Que utilizar el gran angular, porque creo que en general, y también en fotografía diurna, hay bastante diferencia de calidad entre un sensor, una lente y la otra. Sí, ya te digo, hasta hace poco los grandes angulares, eh, cuando hacías la fotografía veías que habían pierden mucha luz. O sea, además suelen hacerte bastantes efecto viñeta en los bordes, Ujú, hacen cosas raras. Yo con el último que estaba probando ahora, que es el Vivo X300 Ultra, se supone que el gran angular lo han mejorado y bueno, no me ha quedado mal, pero se sigue notando del objetivo principal
al gran angular. Por ejemplo, un problema que tiene este es que tiene el sensor principal de 35 milímetros. Entonces, para hacer un Star Trail, por ejemplo, ahí Ya. tienes mucho campo. Los otros que suelen tener un 23 son mejores. Por ejemplo, el 200 o el 300 normal Pro, el Pro, por ejemplo. Ujú. En este caso, otros teléfonos, vamos, de otras marcas, que lo podrías hacer perfectamente con el sensor principal. Muy bien. Y a nivel de ajustes, imagino que RAW sí o sí obligatorio, que entiendo que todos estos móviles que estamos hablando tienen la opción de fotografiar en RAW, ¿verdad? Sí, sí. Hoy en día cualquier móvil de gama alta, ¿vale? Tiene modo profesional y dentro del modo profesional puedes activar el RAW. Hay muchos que ya tienen el Super RAW, que al final te hacen un apilado y te generan una especie de... Es como una especie de HDR, ¿vale? Ujú. Y entonces ellos le llaman Super RAW y te genera un DNG, aunque al final ahí te ha hecho un apilado, ¿vale? Ya. Yo ese no lo suelo utilizar para astrofotografía, ese modo, Ujú. el Super RAW. Utilizo el RAW normal porque además tarda más. Al final, como te hace varias fotos, estará un poquito más. Sin embargo, el RAW te hace la foto y un segundo haces la siguiente o el tiempo que tú quieras hacer. Y luego ya los gama medias, pues es un poco buscar. O sea, si vas a mirar un móvil a una tienda, lo suyo es que te informen bien o que te dejen el móvil, tú entras a los modos de cámara y pruebas a ver si te permite Ujú. activar JPG o a veces tienen un JPG de alta resolución, pero no vale la pena. O sea, lo suyo es que te permita generar un RAW Vale. si lo estás buscando. Sí, sí, sí. Y para el resto de parámetros, los habituales también que utilizaríamos con una cámara de objetivos intercambiables, ¿no? Me refiero, diafragma no se puede modificar, ese es fijo, Mm. pero el ISO y el tiempo de exposición, por lo que hemos ido hablando, a excepción de que el tiempo de exposición, aquí no suele haber ese modo bulb, a no ser que utilices esa aplicación que comentabas que te dejaba extender, ¿no? Aquí no hay ninguna diferencia. No, ninguna, ya te digo. Hubo como peculiaridad, por ejemplo, Huawei en su momento, en algunos móviles de última generación han sacado en su sensor principal un diafragma que se podía abrir y cerrar. Te Ajá. permitía pasar de 1.4 hasta 4.0. Ujú. Pero bueno, ha sido un poco anecdótico en el caso de... Porque yo los intenté utilizar para astrofotografía y por temas de enfoque y luego la aplicación de cámara no me acaban de dar buen resultado. Pero el resto de marcas ninguno tiene, así en el sensor principal generalmente, no tienen el diafragma. Por lo demás, el ISO, el balance de blancos y el tiempo de exposición. Sí, sí, como una cámara normal. Sí, Perfecto. sí. Bueno, pues no sé si queda algo más de esta parte de paisaje nocturno con angular, si no nos pasamos a hablar de fotografías con teleobjetivo. Sí, yo creo que más o menos lo hemos tocado todo en este Muy sentido, bien. sí. Pues empezamos con algo que también has mencionado ya, que me parece flipante, que es poder hacer cielo profundo con un móvil. ¿Qué tenemos que tener aquí con nuestro móvil para poder hacer este tipo de fotografías? Que imagino que hacen falta accesorios, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hace falta? Pues realmente un tracker, o sea, el tracker sí o sí nos hace falta porque en el momento que estamos, el mínimo que tienen estos teleobjetivos son de 200 milímetros y enseguida te van a salir trazas de estrellas y demás. Entonces Ujú. necesitas un tracker y eso sí, procurar que haya muy buena noche a nivel de viento sobre todo, ¿vale? Porque suelen ser bastante sensibles al viento y entonces al final son equipos que no tienen mucho peso. Además, el móvil hace una especie de efecto vela, yo creo, o de bandera. Entonces cuando hay un poco de Sí. viento enseguida se mueve. Entonces tienes que intentar que la noche sea muy tranquila. Y, y poco más. La verdad es que con tu teleobjetivo, si que lo pongas y ya está, poco más. A ver, estos móviles también suelen tener una lente periscópica que suelen ser de 3 aumentos, ¿vale? Un 3X, que suelen equivaler entre un 70 y un 85 milímetros y te pueden dar algo más de aumento, pero tampoco mucho, ¿vale? Y lo suyo es ya, si quieres meterte un poco más en cielo profundo, es pues pasar a estos teleconvertidores Ujú. que, que hay. Yo una cosa así también a modo de anécdota es que cuando sacó Vivo su teleconvertidor este de 200 milímetros, ¿vale? El año pasado, encontré en internet un chico que había hecho un adaptador para utilizar ese teleconvertidor en otros móviles. Es una especie Ajá. de pieza, la imprimes en 3D, obviamente, y la atornillas a la típica pinza esta que se utiliza para los móviles, para ponerlas en el trípode. Sí. Se lo roscas y entonces lo que te permite es hacer juego para posicionar el teleconvertidor del Vivo Ajá. en el sensor principal o en el 3X, en el Sí. telefoto que tienen y hacer fotografías con él, ¿vale? Ujú. Entonces, he hecho algunas pruebas con algunos móviles y el resultado no está mal, ¿eh? Se, se puede utilizar en otros móviles em, de otras marcas. Si alguna vez alguno tiene un teleobjetivo de estos y quiere hacer su prueba, que sepáis Ujú. que, Que está la que, opción. que está la opción. Sí, sí, sí.
Y ya está. Hombre, te puedes intentar hacer, por ejemplo, si tienes impresora 3D y eres un poquito manitas, pues por ejemplo, un pequeño protector para el rocío si sales por la noche, porque aquí no vas a poner una cinta calefactora, aunque se podría, ¿eh? Yo lo he pensado también. Y, Le das pero bueno, 5 vueltas, ¿no? Con la cinta calefactora sí, es el problema. al teleobjetivo. Entonces yo me hice en la impresora 3D pues un pequeño tubito que alarga Sí. el este para evitar el rocío y también Ujú. los reflejos, ¿vale? Que aquí sí son bastante sensibles a los reflejos, porque como no tienen lo que nosotros tenemos en los teleobjetivos, la tapa protectora de los bordes, que no me sale la palabra, pues ahí si hay algún reflejo, alguna farola cerca, alguna luz, sí puede incidir en la lente y hacerte cositas raras. De hecho, el otro día Sí. me pasó. El parasol, ¿no? ¿Te refieres? Como no El tenemos, parasol, por donde pueden no entrar sé la luces palabra, sí. El parásitas. Muy parasol. bien. Y algún inventillo sé que tienes por ahí también para este tipo de fotografías de cielo profundo, ¿no? Un panel de flash que te has hecho tú. Pues estoy trabajando en él, sí. Bueno, de hecho ya hice mis primeras pruebas hace una semana más o menos. Y entonces al final, basándome, hay unas láminas que se pueden encontrar en estas tiendas chinas que son como un folio e incluso se pueden recortar, ¿vale? Y entonces eso va conectado a una fuente de alimentación, a una powerband o lo que sea, y las se lleva de varios colores. La que interesa es la de color blanco, que realmente no es un blanco, es un azulado lo que genera. Pero bueno, con eso estoy haciendo pruebas para hacer un panel de flat Ujú. a los teleconvertidores, tanto en este caso los de 200 y 400 milímetros, con una pieza en 3D, con la impresora en 3D me impreso una plaquita donde va metido el panel y luego un adaptador, un anillo para que quepa en cada teleobjetivo. Y luego también, como la luz ahí no la puedo regular y me parecía demasiado potente, tienes que andar ajustando mucho las curvas del histograma, el tiempo de exposición y demás. He encontrado también unos, digamos, reguladores de tensión, también en estas tiendas Joder. chinas, y entonces con eso consigo bajar un poquito la luminosidad del panel. La Ujú. puedes ajustar para ir viendo cómo se mueve el histograma y demás. En su momento haré un vídeo y publicaré luego los enlaces y colgaré probablemente todas estas cosas que estoy haciendo, las colgaré para que el que quiera imprimírselas se las imprima. O sea que Ujú. no, en ese sentido no va a haber problema. Qué bueno. Claro, al final, en este tipo de fotografía, claro, la gente que hacía fotografía nocturna con cámara de objetivos intercambiables tiene ya mucha experiencia, tiene mucho equipo, sabe cómo utilizarlo todo, cuál es el proceso. Y al cambiar la herramienta a la cámara de un móvil, hay muchos de esos accesorios que no tenemos, pero que sabemos cómo utilizarlos. Y entonces hay que hacer lo que estás haciendo tú, que es adaptar esa tecnología, esos accesorios al mundo del móvil, que con, pues eso, con una impresora 3D, por ejemplo, en este caso, te ayuda bastante, ¿no? A hacer todo eso. Sí, yo por ejemplo, para el sol, por ejemplo, el tema sol y demás, pues yo tenía mis filtros son 77 milímetros, si mal no recuerdo, 67, 77, y entonces los adapto con estos anillos que venden, que te reducen el diámetro entonces pues los estoy utilizando. Tengo algunos filtros y los aprovecho para hacer la Ujú. fotografía de móvil en ese sentido. O si tienes una lámina Bader con la que te hayas hecho en su momento un filtro para Claro. eclipses o lo que sea, pues también te puedes hacer Ujú. tu adaptorcito y probar el este. Y bueno, como curiosidad, por ejemplo, que bueno, tú ya lo sabes, pero que me he hecho incluso un adaptador que me permite encajar dos lentes en línea, dos teleconvertidores, un 200 y un 400, y conseguir pues más o menos un 600 milímetros con estos teleconvertidores, por ejemplo, en este caso de vivo, y la verdad es que el resultado está muy bien. Lo probé el otro día con el Sol y la ISS, y fue increíble cuando vi pasar la ISS, que se notaban incluso los paneles solares Qué y, chulo. la- y las manchas solares ahí perfectamente definidas en el móvil. Y eso fue igual una pieza 3D, un anillo un poquito más estrecho en un sitio para encajar en un lado y un poquito más ancho en el otro, y, y ya está. Madre mía, es que parece increíble. Y mira, ahora que comentas también lo del sol y la luna, también se pueden utilizar estos móviles, ¿no? Obviamente para hacer ese tipo de fotografías. Y entiendo que también es indispensable, no vale con esa focal más larga que tiene interna el móvil, sino que sí que es recomendable ese teleobjetivo externo que estabas hablando tú, ¿no? Sí, a ver, desde hace ya muchos años, los móviles siempre han presumido muchas veces de hacer fotografía de la luna. O sea, tú ibas había una luna llena, le hacías una foto y te hacía una luna perfecta. Y decías,
pero vamos a ver, ¿cómo me puede salir esta luna si, si no es imposible, ¿no? Entonces, al final, ahí sí entraba la IA o te hacían una composición. Y había veces que hacían muchas fotos y tengo algún ejemplo de hacer fotos y de pronto plantarte un lunón, el triple de grande, por ejemplo, detrás de las torres de Chamartín y cosas por el estilo, ¿sabes? Ujú, Era una luna totalmente artificial. Pero ya con estos teleconvertidores, saliéndote de los modos foto automáticos, ¿vale? ujú, Ya empiezas a notar esa luna en 3D, o sea, notas los cráteres, la orografía de la luna. Si utilizas el teleconvertidor en los modos foto normal, te va a hacer una foto con IA, ¿vale? O sea, sí. hay que descartar los modos, como digo siempre, automáticos. Modo profesional Ujú, con los teléfonos. Y alucinas, o sea, yo las últimas fotos que he hecho de la luna, incluso vídeo, mm, es que se ve perfectamente los cráteres, las cordilleras, es una auténtica pasada, o sea, alucinante. Y el sol igual, las manchas solares, todo, o sea, qué increíble, es bueno. increíble. O sea, que ese rumor, que ya no sé si era rumor o era más que un rumor, que se comentaba en su momento sobre que tú haces una foto con determinada marca de móvil a una farola, lo detectaba como que era la luna y de repente te ponía la luna ahí. Eso era verdad. Sí, ha Que pasaban ocurrido. A esas ver, cosas. Sí. eso pasaba al principio cuando los algoritmos no eran perfectos, pero sí, sí, si tú estás un poco lejos de un sitio y a lo mejor le hacías una foto, a mí no me ha pasado, ¿eh? Pero me lo creo perfectamente, de haber estado lejos de una farola muy luminosa y haber hecho la foto y que el móvil se crea que sea la luna llena. Eso Ujú, sí, sí, sí. En este tipo de fotos pionera fue Huawei, ¿vale? sí. Que ya hacía fotos de modo luna y las composiciones te las hacía perfectas. Es decir, tú hacías una foto con una grúa delante y él te plantaba la luna detrás de la grúa, notabas perfectamente la estructura de la grúa con las líneas, los tubos y todo, y la luna detrás. Ujú, Pero era una luna artificial, o sea, ya, realmente no era una luna porque con esa focal que tenían es imposible que sacase detalle a la luna, ¿sabes? ya. Pero, pero bueno, ahí siguen haciéndose, Hacían siguen ese estando. montaje, pero muy bien hecho, ¿no? Muy bien hecho, sí, sí, en serio. O incluso con nubes, era Ujú, capaz de hacerte el montaje de la nube y la luna detrás. que Sí, pareciera sí, real. es Y increíble. claro, para el eclipse también se podría utilizar, ¿no? Estamos hablando que se puede hacer fotografía del sol, para el eclipse también se podrá utilizar. Sí, sí, de hecho yo lo voy a utilizar con el Lo vas a eclipse. utilizar. Me voy a llevar por un lado el Sistar que tengo, que Ujú, probablemente grabaré un vídeo del timelapse, intentaré hacerlo de todo el eclipse, y me llevaré uno de los móviles con su teleobjetivo, su filtro, y además como se puede quitar rápido y poner, en el momento de la totalidad, quitaré el filtro y me llevaré la cámara también, a ver si puedo estar las 3 cosas a la vez. Bueno, a las 2. ya, El telescopio lo dejaré ahí a a su su aire. libre albedrío. Sí, sí, sí. Y claro, aquí no podemos cerrar el diafragma. A la hora de fotografiar el sol, y por ejemplo también para el eclipse, antes de la totalidad, sí o sí hay que utilizar esos filtros que comentabas, ¿no? Ya sea un buzzer o el que toque para quitarle luz al Sí, sensor. se habla de que, por ejemplo, como va a ser muy tarde, si mal no recuerdo, empezaba a las 7 y pico, pero la totalidad era a las 8. Ujú, Probablemente a lo mejor con un ND1000 se pueda trabajar. Con el móvil al final sí te permite subir mucho, o sea, la velocidad de obturación, estamos hablando que en algunos móviles tiene uno partido 12.000 incluso ujú, o así, y ponerle el ISO a 50 a lo mejor, ya, o subir un poquito el ISO. Bueno, eso es hacer tus pruebas. ujú, Y sin problema, no creo que. Y si no, bueno, le puedes poner otro filtro ND y ya está. Y vas jugando con los parámetros de disparo. Pero sí, sí, vamos, son perfectamente factibles el utilizarlo. Pero que a nadie se le ocurra utilizar eso, intentar hacerlo sin filtros, que ya sabemos por que si supuesto, para sí. las cámaras es malo, para los móviles también, ¿eh? O sea, se Ujú. puede cargar perfectamente el sensor del teléfono. Sí, eso es muy importante. Tanto gafas para nosotros como Y filtros para para nosotros, las obviamente, claro, cámaras. mirar el sol Eso de frente, hay nada, que que no se tenerlo en nos cuenta. ocurra. Sí, Eso sí, es. sí. Muy bien. Y para fotografía de cielo profundo, vamos a hablar ahora de ajustes. Los parámetros son similares a los que utilizaremos también con una cámara con objetivos intercambiables, ¿no? Esa limitación al tiempo de exposición que nos Mm. determina la focal y el tracker, el diafragma, pues el que nos da ya ese objetivo, ese sensor, y el ISO, pues también como comentabas antes, ¿no? Entiendo, un ISO 800, 1600 más o menos. Sí, es hacer tu prueba, pero empecé el año pasado, las primeras pruebas que hice fue el año pasado con el 200 a la Andrómeda, igual que cuando me hice las primeras fotos y vi en todo su esplendor cómo se veía, me quedé alucinado. Y entonces sí, es probar con tu móvil, ahí es lo que he dicho, jugar con el ISO para que no te genere mucho ruido y, y ya está, y el tiempo pues
haces tus pruebas, si lo has calibrado muy bien, pues a lo mejor puedes hacer fotos de hasta 30 Ujú. segundos. Si ves que, obviamente, haces una foto, compruebas que no haya trazas de estrellas, que ves que te ha salido un poquito movida por lo que sea, pues le bajas un poquito, 15, 18, puedes ir jugando, tampoco pasa nada. Pues al final puedes hacer muchas más fotos y luego, como vas a apilar, Claro. aquí sí vas a necesitar apilar para sacar bastante detalle. Y luego es importante, como estos sensores, como he dicho antes al principio, tienden a generar bastante ruido, sobre todo si Ujú. estás haciendo muchas fotos, se van a calentar y más en verano, pues sí, hacer tus darks, como haríamos con una cámara normal. Y bueno, pues hay posibilidades de incluso estos flats, como yo estoy empezando a probar ahora, pues hacer tus flats luego para el tema del viñeteo o que tengas algo de suciedad en el sensor, aunque aquí no va a entrar dentro, muy difícil, porque lo bueno que tienen los móviles es que están con estas IPs que tienen ahora 69, 68, polvo y agua, pues es muy difícil que le entre polvo al sensor, Ujú. pero siempre ayudarán. Sí, sí, sí. Yo sigo lo que haríamos con un telescopio o una cámara. O sea, hago mis flats ahora, hago mis darks y hago mis vías también con esos disparos al máximo tiempo, mínimo tiempo de exposición, Exposición. o para ese ruido electrónico que también se genera, y se lo aplico. Otra cosa es Ujú. que de un resultado se note mucho, ¿no? Pero Ya. no me cuesta nada. Justo te iba a decir eso, que al final el flujo de trabajo es exactamente igual que el que tendríamos con una cámara con objetivos intercambiables. Visto lo visto. Sí, sí, sí. Y luego, la parte de edición, no sé si me estoy adelantando, pero igual, o sea, yo utilizo, en este caso, por ejemplo, Sequator o Sequator para hacer muchas desapilados de Vía Lácteas y cosas de esas. Y si me quiero meter un poquito más a fondo, por ejemplo, con el tema de Andrómeda o ahora que estoy probando alguna nebulosa, algún cúmulo, pues incluso con DeepSK Stacker o similares. Ujú. Y luego ya editas si quieres en PixInsight o en Cyril, Ujú. lo que haríamos con una cámara, con un telescopio. O Ya. sea, es lo mismo. Sí, sí, sí. Muy bien. Y una pregunta que se me ha ocurrido ahora. Antes estábamos hablando, cuando estábamos tocando el tema de la Vía Láctea, ese paisaje nocturno con angular, que los móviles tienen el modo de astrofotografía, que hacen varias tomas y luego las apilan, como haríamos nosotros con Sequator. Claro, si utilizamos un Star Tracker, ¿podemos seguir utilizando ese modo del móvil de astrofotografía? ¿O ya el móvil, al no detectar esas estrellas que se mueven, se vuelve un poco loco? Pues funciona. Lo he probado, lo ¿Funciona? probé hace un par de semanas en el campo y tenía el tracker funcionando y seguía haciendo la foto. Sí, sí. Ajá. No sé cómo lo hace. Ya te digo que no sé cómo el modo esa astrofotografía de estos móviles de vivo. No sé cómo lo hacen, pero no te hace cosas raras. Él te hace la fotografía y, y da muy buen resultado, ya te digo. Qué bueno. Incluso tienen un modo que se llama retrato astronómico, que lo he Ajá. probado ya en alguna salida con compañeros y tal, y te hace una foto, en este caso, de unos 8 o 10 segundos, ilumina un poquito con flash la escena, Ajá. pero te saca la Vía Láctea en todo su esplendor y el grupo perfectamente iluminado, y es alucinante el retrato este que te hace el teléfono, ¿sabes? Qué Es bueno. que es increíble. Y no es IA, ¿eh? Ya te digo yo que no se está inventando la Vía Láctea, la está cogiendo en un sitio y te la está plantando. No, 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 en serio. Sí, Lo ahora ya único, estos modos avanzados, eso sí, te generan un JPG, ¿vale? El modo astronómico y el modo retrato astronómico generan un JPG, no te generan un RAW que luego puedas editar. Se puede editar, pero ya la nitidez no es tan buena ya, como el RAW. tiene sus limitaciones. Y Tiene sus antes limitaciones. comentabas ya lo de la edición. Entiendo que estas fotos no las revelas en el móvil, sino que pasas los archivos, como haríamos con una cámara de objetivos intercambiables, al ordenador, y en el ordenador es donde trabajas todo, ya sea para Vía Láctea, para rastros de estrellas, para fotografía de la luna o para cielo profundo, ¿no? Pues si, por ejemplo, es fotografía de Sol y Luna y Vía Láctea, muchas veces la edito en el móvil, Ajá. si no necesito apilar, ¿vale? Porque muchas veces con una sola fotografía a nivel de Vía Láctea, eh, la puedes editar perfectamente y te queda genial, ¿eh? O sea, increíble con una sola toma. Y esa la suelo editar con el Lightroom Mobile, o Ujú. sea, en el móvil. O muchas veces, yo qué sé, o voy en el metro o estoy en casa o lo que sea, y para subir las redes, la edito ahí. Ya si te quieres meter más a fondo, pues apilar varias tomas de la Vía Láctea o quieres hacer un Star Trail o lo que sea, pues ahí sí ya me la llevo al ordenador y ahí lo edito. Y luego, pues, yo qué sé, con el autopano, si he hecho una panorámica, pues lo edito en Lightroom un poquito, le doy los ajustes que quiera y luego ahí ya monto la panorámica, aunque también en Photoshop se puede Ujú. hacer, ¿no? Pero Sí, sí. bueno, igual que con un archivo RAW de una cámara Sí, de es objetivos que en ese intercambiables, sería sentido es exactamente igual. exactamente igual. O sea, sí, yo cuando empecé con esto era
Oye, y con esta foto que jo, me ha quedado una chulada. Digo, ¿y si hago esto que estoy haciendo con la cámara o con mi telescopio y lo pruebo con el teléfono a ver qué sale? Y claro, vas Ujú. viendo y pues, ¿qué está? Madre mía, esto queda muy, muy bien, ¿sabes? O Qué sea bueno. que, sí, sí. Y, y, hace poquito comentaba en un podcast con Fotografiarte el hecho de que, al menos mi sensación es que en fotografía nocturna la tecnología de las cámaras, de las mirrorless, ha avanzado ya tanto que los pasos que hay de una generación a la siguiente y las mejoras no son tan grandes como había hace un tiempo a nivel de el ruido en las fotografías cuando trabajamos con altos ISOs, sino que es más a nivel de comodidad, de rapidez en el trabajo, etcétera, etcétera, pero no tanto en la calidad del archivo RAW. ¿Con los móviles tú crees que aún hay recorrido en las mejoras dentro de fotografía nocturna en el corto plazo? ¿O tiene que haber algún salto de tecnología, no sé cuál, para que esas mejoras que hemos visto en 2 años atrás siga manteniéndose constante? Pues yo creo que estamos llegando un poco a una barrera que va a costar un poquito más sobrepasar. O sea, han mejorado muchísimo las aplicaciones de cámara, los sensores, las tecnologías que se utilizaban. Y entonces, salvo que aparezcan nuevos sensores que se utilizan igual que las marcas hacen para las cámaras de fotos o las cámaras astro dedicadas, pues es probable que los fabricantes hagan mejores sensores para los teléfonos, ¿vale? Pues al final, con mayor capacidad de captación de luz, bueno, ciertos tipos de tecnologías. A nivel óptico lo veo complicado porque el grosor del teléfono es el que es. Quiero decir, tú ahí ahora, por ejemplo, en este caso Oppo ha sacado un teléfono, el último que sacó, que es el Oppo Find X9 Ultra, pues Ujú. este han sacado un 10X óptico que en vez de utilizar la lente periscópica que se utiliza ahora para los 3X, han como enlazado varios lentes periscópicas. O sea, al final la luz hace un zigzag varias veces Ajá, y han conseguido, en vez de un 3X o un 3,5X, que es lo habitual, han conseguido un 10X. ajá. Ese no lo he probado todavía, de hecho ya lo tengo y lo voy a probar en los próximos días. No sé qué calidad da, si tanto rebote de la luz al final perderá luminosidad, no sé, lo tengo que probar, Ujú. pero no tienes sitio para más. O sea, ahí ya no tienes sitio para más. Entonces, o vienes a la solución que tenemos ahora, por ejemplo, de los teleconvertidores, o, por ejemplo, hace 2 años en un Mobile World Congress, en la feria esta que se celebra en Barcelona de los móviles, hubo una marca que presentó un equipo que a mí me pareció rompedor y que la gente decía, ¡buah, esto no va a tener éxito, esto no sé qué! Bueno, pues parecido ha sido lo que han hecho con los teleconvertidores, pero en este caso, esta marca, que se llama Realme, presentó un teléfono que lo que tenía era 3 sensores, como un móvil, 2 sensores normales con sus lentes, un sensor principal y un gran angular, pero luego tenía un sensor fotográfico sin nada delante. Tenía un cristal, obviamente, para proteger el sensor que no se arañase lo entre polvo, pero no tenía lentes delante. Y entonces lo que tenía era que tú le acoplabas luego una especie de adaptador y a ese adaptador le podías acoplar cualquier tipo de teleobjetivo. En la prueba yo creo que fue uno no sé si era de OM System, uno así. Tenían un 70, creo que era un 70-100 algo, o un 70-210, y entonces le acoplabas la lente de tu cámara al teléfono. Y el resultado era increíble. O sea, la prueba la hacíamos allí, te sentabas en una especie de silla al fondo que había una especie de cristales así de colorines y tal, y claro, te hacía un efecto de desenfoque increíble, el primer plano quedaba perfecto y, y era una pasada. Y eso era totalmente óptico y yo creo que no entiendo por qué las marcas no han tirado por ahí, ¿sabes? Porque tú tienes tus sensores normales con sus lentes para ir por la calle y hacer tu foto, ¿vale? Y luego, si quieres hacer una foto profesional, le acoplas tu teleobjetivo que tenías de tu cámara antigua y se lo pones, se lo colocas. Y además, hoy en día hay muchos, tú puedes comprarte muchos teleobjetivos baratos, pero de Sí. calidad antiguos, de marcas, y se lo podrías adaptar y hacer unas fotos increíbles. Pero decía la gente, Ujú. sí, pero no vas a ir. Digo, tío, tú el móvil lo llevas en el bolsillo y lo usas normalmente Claro. como si lo usase. Pero si un día estás de viaje y dices, ostras, quiero hacer una fotografía a esta iglesia, a esta tal, a este paisaje, sacas de tu mochila que vas a llevar seguro en una bolsita un teleobjetivo, tu adaptador, se lo roscas y haces la foto. Pues yo creo que tendría que tirar por ahí. Yo creo que sería lo que haría falta, ¿sabes? Que,
sería el siguiente salto, yo creo Ujú. que podríamos encontrar. Por lo demás Qué es que ya curioso. ahí lo veo limitado. O sea, ya te digo, salvo que Ya, los sensores mejoren mucho, sí. mm, ya lo veo complicado. Qué curiosa esa idea, porque al final es como si tuvieras un cuerpo más de tu Sí, cámara habitual y sí, tienes la sí, opción sí. de lo que decías tú, utilizarla como móvil normal, ya con el objetivo integrado, o un segundo cuerpo o un tercer cuerpo que vas por ahí a hacer lo que sea y estás con tu cámara principal trabajando, con el móvil con un objetivo de la marca de tu cámara, pues haciendo un, yo que sé, un timelapse o de fotografías de la Vía Mm, Láctea o lo que toque. Y es una solución muy curiosa, es verdad. sí, Que sí. no hace daño a nadie. O sea, eso No, lo dejas ahí y si tú no lo quieres utilizar, no te ocupa más, no pierdas nada. Y no, si no, lo es quieres que utilizar, genial. no, o sea, no sobresalía más de lo que sobresale cualquier grupo de lentes que lleva hoy en día un teléfono. Todos los Ujú, teléfonos hoy en día, para conseguir más distancia focal, al final sobresalen del cuerpo, del teléfono. El teléfono lo quieren hacer muy fino, pero al final necesitas que sobresalgan las cámaras. Pues esto sobresalía igual, salvo que tenía una mosca alrededor para ujú, encajar el adaptador, y ese adaptador, era en función de tus teleobjetivos que tú tuvieses, ¿sabes? ujú, Debería haber varios adaptadores para tus lentes de tus cámaras y claro, se las podrías acoplar qué perfectamente. bueno. Para mí me parece una idea increíble, no sé por qué no la han explotado, pero sí, 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 Muy bien. auténtica Y pasada. si alguien quiere seguir aprendiendo más contigo de fotografía de móviles, fotografía nocturna, tú tienes un canal de YouTube, ¿también le metes caña ahí a la fotografía con móviles? Pues quiero en el canal de YouTube no subo tanto contenido del tema de la fotografía, aunque sí suelo subir, shorts y cosas de esas, y sí ahora que es que estoy haciendo pruebas y afinando procesos, sí quiero subir algunos tutoriales al canal de Ujú. YouTube. A redes tipo Instagram o TikTok sí suelo subir más cosillas en este sentido, de ejemplos o pequeños vídeos y demás, pero sí, sí. Muy bien. Y desde luego, donde sí que vas a hablar de fotografía nocturna con móviles es en el Congreso NICS de Fuenlabrada, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que me sorprendieron gratamente invitándome al Nix. La verdad es que cuando me llamaron, acepté inmediatamente, obviamente. Y la verdad es que estaré encantado de explicar estas cosas y con más detalle y tal, y sobre todo con algunos ejemplos. Me llevaré algunos cacharros para que la gente los pueda ver y mostrar un poco el trabajo que hago, que no es tan difícil, ¿eh? O sea, es que tampoco es tan complicado. Claro. Si estamos acostumbrados a nuestras cámaras, pues el proceso es el mismo. Y allí en el Nix nos veremos el 3 de octubre. Muy bien. Yo es que creo que es un tema súper interesante y que muchas veces tenemos ya el equipo y es cuestión de perder el miedo, de saber que con con la cámara de tu móvil puedes hacer cosas súper interesantes. Yo, por ejemplo, también estoy haciendo pruebas recientemente y fotografías en las que hay iluminación. Es verdad que el rango dinámico no es igual que el de una cámara, pues full frame, mirrorless, pero te deja hacer cosas súper chulas y que, como hemos dicho varias veces, si hace 3 4 años me llegas a decir que podemos hacer ahora cosas como estas, vamos, te diría que estás loco. Así que yo creo que es una charla muy interesante, es un tema muy bonito que puede ayudar a mucha gente y que, no sé, muchas veces también pasa que hacemos una charla y la gente sale con la sensación de que se tiene que comprar más equipo, o un Star Tracker, o un teleobjetivo, o lo que sea. Aquí, a no ser que quieras hacer pues cielo profundo, luna o soles, seguramente con lo que tú ya tienes en tu bolsillo ya puedes hacer fotografías nocturnas muy, muy chulas. Entonces creo que es muy interesante y seguro que a la gente le va a encantar. Sí, o sea, yo animo a cualquiera que tenga un móvil que haga pruebas. O sea, no pierdes nada por hacer tus pruebas. Cogerte un día una pinza de estas, si no la tienes, una pinza para sujetar el móvil, Que son muy eh, baratas, lo único que te hace pues falta y es muy son barato. baratísimas. Un trípode hoy en día en casa lo tenemos cualquiera. Y hacerte prueba. Eso sí, vete a un sitio que haya oscuridad, ¿vale? Que haya un buen cielo, porque Madrid es complicado, pero en las grandes ciudades. Pero un día te vas al campo y haces pruebas, te pierdes el rato. Venga, voy a hacer una prueba, venga, modo profesional, tal. Que no funciona el modo profesional, intentad probar la aplicación esta que os he comentado. Venga, voy a hacer una foto a 800 de ISO, venga, 15 segundos. Pues mira, se empieza a intuir en la Vía Láctea. Voy a subir un poquito el tiempo de exposición, tal, no sé qué. Y vas haciendo tus pruebas. Y a lo mejor te encuentras la sorpresa de que tu móvil, pues te da un buen resultado Ujú. con eso. A ver, ya digo que los móviles un poco de gama baja, los sensores no suelen ser muy buenos. Y muchas veces ni siquiera es capaz de hacer, incluso con aplicaciones de terceros, el modo Pro o el modo RAW. Pero los móviles que hoy en día consideraríamos gama media, se pueden hacer cosas ya chulas. Obviamente, estos móviles de gama alta, pues lo permiten. Si te gastas el dinero en un móvil que vale 1.200, 1.500 euros,
aprovéchalo. No lo Claro. uses solo para hablar y luego ir por la calle y hacer fotos, que a mí a veces veo a la gente y dices: "Tío, te has gastado este dinero en un móvil, eh, a permite muchas más cosas de lo que estás usándolo", ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y qué fecha es el congreso? Pues es el 3 de octubre. El 3 de octubre ya quedan todavía unos meses Ujú, y será en el Centro de Arte, Tomás y Valiente de Fuenlabrada. ujú, Y imagino que en poco tiempo se publicarán los enlaces para adquirir las entradas. Es gratuito, ¿vale? No hay que pagar ujú, nada. Solo sacar entradas, sobre todo por el tema de aforo y demás. Y luego, además, si el tiempo lo permite, nos iremos al Centro Municipal de La Pollina, que es una especie de parque, un recinto con un parque que está a las afueras de Fuenlabrada, pues ahí a hacer pruebas también. Suelen llevarse gente para hacer temas de light painting, por ejemplo, con personas y demás, también con coches, y se suelen hacer light painting con coches. Nos solemos llevar también las cámaras o los telescopios, por ejemplo, y Javier Manteca suele ir muchas veces con sus telescopios. Yo, ujú, ahí es difícil hacer cielo profundo desde Fuenlabrada. No sé si me llevaré el Sistar, me llevaré de todas formas alguno de estos también, por si hay ujú, luna o lo que sea, pues intentar hacer fotos o vídeo de la claro. luna y demás. O sea que yo os animo a que os paséis y bueno, si podemos compartir un rato juntos, mejor que mejor. Genial, muy bien. Y hemos hablado de Instagram, de tu canal de YouTube. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales habituales, tu usuario, web? Pues en web no. En el caso de YouTube, me podéis buscar como Androtalk, escrito, o Ujú, Androtalk en inglés, que es mi canal que yo dedico más a temas de tecnología. Y luego a nivel de redes sociales, Instagram, estoy como Galcolea todo junto, Galcolea o Galcolea. Y luego tengo una parte que es lo mismo, pero guión bajo astrofoto, que ahí suelo subir más fotografías de telescopio, pero como últimamente me dedico más a las cámaras y los móviles, pues no estoy subiendo tanto contenido. Y en TikTok, que también intento hacer algunas cosillas, pues sería Galo Alcolea todo junto, es buscarme y... vale, muy bien. De todas formas, como siempre, dejaré los enlaces en las notas del episodio para que sea más fácil encontrarte. Sí. Y todo aquel que quiera utilizar su móvil para hacer fotografía nocturna, ya digo, vencer ese miedo, eche un vistazo a todas esas plataformas porque va a alucinar con las fotos que se hacen. Que es que lo hemos repetido varias veces, que si te lo cuentan, no te lo crees hasta que no lo Mm, ves. Y es que es sí, sí. flipante. Así que os recomiendo a todos que os paséis por esas redes sociales. Y Galo, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Ha sido un placer tenerte aquí, que nos hayas hablado de una forma de hacer fotografía nocturna que tenemos en el bolsillo todos nosotros, que cada vez va cobrando más importancia y que pues yo creo que podemos sacarle mucho más jugo del que hacemos, que lo que decías tú, que es hacer fotografía diurna. Así que lo dicho, mil gracias y un placer tenerte aquí. Muchas gracias a ti. Yo encantado aquí de tratar de explicar a la gente qué se puede hacer con los móviles. Yo les animo que si tienen cualquier consulta, cualquier duda, o te las dejen a ti, o que me lo escriban a mí en redes sociales, si quieren cualquier consulta. Yo si quieres también te paso los enlaces de estas aplicaciones que te he dicho, por si se las quieren Genial, sí, descargar. Por ejemplo, te los paso los enlaces, que no me cuesta nada, perfecto. y que hagan sus pruebas. Yo les animo, como he dicho antes, que cojan su móvil, se vayan al campo y disparen a la Vía Láctea, o a ver lo que sale. A ver que se van a sorprender. Ya te digo, yo la primera vez que hice una foto al cielo, al fondo, intentando pillar la Vía Láctea, así y tal, y que luego encontré, dije, anda, esto es Casiopea. Y luego dije, ay, pues si esta penchita que se ve aquí es Andrómeda. Aluciné. Así que se les pasará lo mismo. Eso es, practicar, probar, disfrutar de la fotografía, Eso porque es, ya el equipo, pues prácticamente no es la limitación, es ya nuestras ganas de salir y vencer la pereza. justo. Muy bien, pues nada, un fuerte abrazo, cuídate mucho y mil gracias, Galo. Un placer, chao, hasta luego. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de fotografía nocturna con móvil. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, de nuevos invitados, alguna quedada y compartimos también consejos, trucos y material. Si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. Hasta el próximo episodio.